Bueno, buenos días para que los vean de día, buenas noches si alguno se suma. Bueno, en el video anterior que colgué, lo que hice fue trabajar con descuento simple y explicar el descuento con algún ejercicio. Hicimos un ejercicio propiamente y lo que nos queda ahora es trabajar más que nada con la parte de descuento compuesto. Quizá más importante de terminar todo descuento es que ustedes van a tener primero mucha posibilidad de trabajar el fin de semana con bastantes ejercicios y, como dije en el video anterior, posiblemente en algún rato del sábado les voy a avisar previamente, me voy a subir y hacemos algunos ejercicios en vivo más allá de la clase obvia de el profesor que va a dar el lunes, ¿sí? Una cuestión muy importante que me preguntaban si mañana había otro tipo de clase a la mañana, o sea, por el momento que lo vean, la idea es cubrir la cantidad de horas y cubrir el espacio que necesitamos, y creo que en esta parte uno cubre mucho porque, bueno, no termina perdiendo tiempos ociosos si llega la gente, si no llega la gente, así que no lo vamos a hacer tampoco en este momento. Muy importante repasar lo que estuvimos hablando antes, el descuento en términos de la tasa que implica un descuento. Es una tasa de interés adelantada, porque el hecho era, como estuvimos trabajando en el video anterior, donde yo, en un caso de interés simple, yo cobro al final y el interés se genera al final, por eso es un interés vencido, como dice el texto. Y en el caso del interés que se aplica de manera adelantada, o sea, el descuento, uno lo que hace es algo que tiene en el futuro, lo adelanta, y hoy, el momento en el cual hago la operación, esa operación me saca una parte del capital que tenía. Muy importante para que repasen, para que lo vean en teoría y para que lo repasen del video anterior, es el hecho de que la tasa de descuento no representa ni un descuento, ni un costo, ni un rendimiento de la operación. Y para eso aprendimos lo que era el arbitraje de tasas. Dicho estas cuestiones, me voy a pasar a trabajar con descuento compuesto. Seguramente algunos de los ejercicios que vi que estuvieron preguntando del tema anterior de interés compuesto, pero principalmente me va a importar que cerremos muy bien la parte de interés compuesto, perdón, de descuento compuesto. Tengo algunas personas que me siguen en vivo, insisto, no era la idea, pero voy a aprovechar de los que están, y gracias por estar, para ver algunas preguntas, y si ellos tienen dudas y se reflejan las dudas que tendría una escucha en vivo, lo vamos a trabajar. Descuento compuesto, ¿sí? Primera cuestión muy importante, y también vamos a cerrar con la comparación entre simple y compuesto, que el descuento compuesto es un descuento bastante teórico en términos de lo que es la aplicación. Y esto lo digo porque cuando uno habla de un descuento efectivo, ¿sí?, y dice, bueno, periodo a periodo me aplican el descuento, entonces yo hago un descuento sobre descuento anterior, es algo que tiene que ver con que en la realidad no existe eso. Si yo soy una financiera y quiero hacer un descuento, voy a tratar de aplicar el descuento más caro, el que sea más rentable en términos no solamente de tasas, sino en términos absolutos. Y como vamos a ver en la comparativa, el más rentable de esos va a ser el descuento simple para una financiera. Si yo soy el que pone las pautas, seguramente lo que más me va a convenir es que lo hagan compuesto para que me vayan descontando cada vez más. Entonces arranco con la explicación de descuento, hacemos la comparativa y después con una gráfica y con análisis de variables lo demostramos rápidamente. Paso al cuaderno y decimos lo siguiente, ¿sí? Obviamente, tema del día, habitualmente lo escribo antes, pero hoy no lo puse. Descuento compuesto. Quizá lo más importante para que uno entienda por qué el descuento compuesto es que se realiza el descuento sobre monto ya descontado. ¿Qué quiere decir? Digo, cuando pasamos del descuento al descuento simple y compuesto, lo que agregamos es justamente el tiempo, n periodos. Entonces, cada vez que yo hago un descuento de un periodo más, ya yo no trabajo sobre el nominal como lo hacía en descuento simple. Para lo cual, vamos a ir a la gráfica, ¿sí?
Vamos a hacer la línea de tiempo. Recuerden que siempre la línea de tiempo es lo que nos va a permitir entender dónde están los capitales. Voy a tomar el mismo ejemplo. Digo, el ejemplo anterior decía que yo tenía 1.000 pesos de nominal. Esos 1.000 pesos evidentemente estaban puestos en un momento n, ¿sí? Y recuerden que lo importante no es cuánto tiempo falta, cuánto tiempo tuvo en total el documento, sino cuánto tiempo falta hasta descontarlo. Yo dije, si tengo algo en momento cero, hasta que no decida descontarlo, no sé cuánto tiempo falta. Para hacer este descuento, sabiendo que lo vamos a aplicar de esta manera, vamos a aplicar la misma tasa que antes, el 10%, y vamos a repetir el razonamiento, pero ahora compuesto. Decíamos hace un rato en el video anterior, ¿qué pasa si yo, en vez de trabajar, de cobrar el cheque en el momento N, cuando correspondería cobrarlo, che, me debes 1.000 pesos, vengo acá y lo cobro, el periodo anterior trato de hacerlo efectivo? Insisto, para repasar el concepto, ¿qué es hacerlo efectivo? Como yo tengo algo que vale 1.000 en el futuro y evidentemente no tuve ninguna chance para que alguien amablemente me tome el descuento, lo que hago es tratar de que alguien me tome el valor. Insisto, tomar el valor era, si yo tengo un documento y se lo puedo dar a un proveedor, che, te doy 1.000 pesos. Y me olvido totalmente el costo financiero. Entonces, eso, si lo hacemos un mes antes, ¿qué va a ser? Bueno, el descuento que me va a aplicar es el 10% de 1.000, que van a ser 100 pesos, que obviamente me los va a restar, porque evidentemente me sacan 1.000, y eso me va a permitir que ahora voy a tener 900 pesos. Pero claro, ahora viene la comparativa, ¿no? Hace un rato también hicimos lo mismo, y no hicimos tanto lío. Pero el problema, ¿cuál fue? Que antes, cuando el descuento era simple, lo que se hacía era que siempre el descuento se aplicaba sobre valor nominal. Lo que hacía que en el segundo periodo yo repitiera los 100. Pero lo que va a pasar es distinto ahora, porque yo tengo un descuento compuesto. Y ese descuento compuesto, ¿qué me va a estar diciendo? Mirá que si yo en vez de descontarlo un periodo, lo descuento 2 periodos, en síntesis, si vos me sacás un 10% periódico, o sea, compuesto, 10% aplica a los primeros, el último mes sobre los 1.000. Pero cuando vaya a aplicar el segundo descuento, o sea, ese segundo mes, que insisto, yo tendría que venir en este día, no es que vengo acá y digo, ¿sabes qué? Descontame otro. No, si vine acá ya cobré 1.000 y se acabó la operación. Pero si yo en vez de ir un mes antes o un periodo antes, voy 2 periodos antes y la tasa es periódica, ¿qué digo? Por el primer periodo me descuentan 100. Pero ya por el segundo periodo solamente me van a descontar 90. ¿Y esto por qué? Porque resulta ser que los 90 van a ser sobre los 900, el 10%, no sobre los 1.000. Antes siempre la referencia era sobre el nominal. Y en descuento compuesto lo que decimos es descuento sobre el anterior. Por eso acá me van a quedar ya 810. Si el documento lo hubiera descontado 2 periodos antes. Repito la pregunta siempre que ronco un video. Si alguno de los que está me confirma que escuchan bien, seguimos tranquilos con eso. Y si lo descontara 3 periodos... Bueno, si lo descontara 3 periodos pasaría eso. Me descontaron 100 por el primer periodo sobre los 1.000. Me descuentan 90 pesos porque es el 10% de 900. Y el último descuento, ¿qué sería? Un 10%, ¿pero de cuánto? Un 10% ya no de los 1.000 ni de los 900, sino que resulta ser que ahora lo que tengo son 810. Y esos 810, si lo multiplico por 10 pesos, obviamente me queda que me van a descontar 81. ¿Por qué? Porque es el 10% de los 810. ¿Y eso qué me va a permitir? Que en realidad me fueran a quedar 729. Vuelvo a insistir, y esto para cuando lo hagan en las hojas, lo vean. Yo si lo hubiera hecho por simple, me hubieran descontado 100 pesos siempre, por simple. Y hubiera bajado a 1.000, a 900, a 800, a 700.
Ahora, como lo estoy haciendo por descuento compuesto, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre me descuentan sobre el que queda. Por ende, ese descuento se va haciendo cada vez más chico. Lo que nos permite llegar a qué cuestión. Que cada vez que yo voy a descontar ese C0 que voy a lograr, ¿qué es? Es al capital final lo voy a multiplicar por 1 menos D tantas veces como corresponda. ¿Sí? Esto va a pasar para el primer periodo por 1 menos D. Para el segundo periodo también lo voy a multiplicar por 1 menos D. ¿Por qué va a ser por 1 menos D? Porque evidentemente cuando yo desconté sobre el logrado. Y cuando voy a aplicar el tercer periodo, por 1 menos D. ¿Así cuántas veces? N veces. Pero esas N veces, lo que termina pasando, ¿qué es? Es que se van multiplicando. Entonces, ¿qué voy a decir? Que un descuento compuesto es capital inicial, o sea, el capital que yo termino logrando. Uno habla de inicial y final y lo trata de mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque después cuando uno quiere comparar las operaciones es difícil. Ahora les voy a escribir de la otra forma que lo pueden leer. Es el nominal, el final, por 1 menos D. ¿Cuántas veces? N veces. Pero ese N termina quedando en el exponente. ¿Por qué? Porque lo que me está pasando, que yo es 1 menos D por 1 menos D por 1 menos D. ¿Sí? Y esto es descuento. La otra forma que ustedes lo ven es que valor actual es igual a valor nominal por 1 menos D por N. Obviamente, este corresponde al nominal, o sea, lo que tengo al final, y el actual es el que logro. Insisto, piensen en lo que hicimos hace un rato de arbitraje de tasas. ¿Sí? Cuando arbitro tasas y me encuentro con unos C0 y CN y el otro es valor actual y valor nominal, lo quiero interpretar y no hay caso. Entonces yo termino usando siempre las mismas letras. ¿Para qué? Para que esta situación sea más un tema conceptual. Si hablo de un descuento, mi capital final se refiere al nominal, al que quiero descontar. Y si hablo del C0, en un descuento se refiere al que voy a cobrar, el que está en cero, el que me permite ver cuánto me quedó de la operación. ¿Sí? Teniendo en descuento compuesto, ¿qué nos vamos a encontrar? Obviamente que el descuento a aplicar, ¿sí?, puede despejar otras tasas. Por ejemplo, ¿qué pasa si quisiera despejar CN? ¿Y qué va a hacer CN? Y va a ser C0 sobre 1 menos D a la N. ¿Sí? Esto es una capitalización por descuento compuesto. Obviamente van a ver en las fórmulas que se pueden encontrar que valor nominal puede ser también escrito como valor actual y en vez de ponerlo dividiendo se lo pueden encontrar que dice por 1 menos D a la menos N. ¿Sí? Y esto creo que es un buen momento para aclararlo, para que cuando alguien vea ese menos en las distintas operaciones entienda que verlo restando el N multiplicando acá o verlo dividiendo se refiere a lo mismo, porque el menos se refería a invertir la operación. Entonces, el hecho de que ustedes vean que la operación dice valor nominal igual al valor actual por 1 menos D, no les debería enloquecer la vida. Si lo que quiero despejar es la tasa de descuento, obviamente voy a tener que hacer un par de operaciones. Por ejemplo, pasar CN dividiendo, pasar el 1 restando, pero después pasar el menos. Lo que me queda que esto es, paso el CN dividiendo. ¿Sí? Si estoy acá arriba, paso el CN dividiendo. Una vez que pasé el CN dividiendo, lo que hago es pasar la N. Que la N está como una potencia. Entonces, ¿cómo pasa? Como una raíz enésima. Y siempre lo que hago es pasar el 1 restando y el menos, ¿qué va a pasar? 1 menos D. Obviamente esta es la tasa de descuento. Efectiva, ¿no?
Tema muy importante, y por eso estoy haciendo la otra fórmula acá para que vean que son muy parecidas. Digo, cuando uno habla de una raíz enésima, es lo mismo que poner un elevado con el invertido. Entonces van a ver que la tasa de descuento puede ser 1 menos valor actual sobre valor nominal a la 1 sobre n. Digo, esto es una propiedad matemática, no es para que nadie entre en panic attack. Pero hablar de raíz enésima o elevarla a la 1 sobre n, en síntesis, lo que uno se encontraba acá es que el que está al costado, el que está al exponente en el numerador es la potencia. Y el que está en el denominador en la potencia, en el exponente, es la raíz. O sea, hay que decir 1 sobre n se refiere exactamente lo mismo a decir raíz enésima. ¿Sí? ¿Qué tiene de lindo esto? En algunas calculadoras para poner raíz enésima hay que poner primero el exponente, la x raíz y después poner c0 sobre cn, ¿sí? Con un paréntesis. Y en este uno puede poner un paréntesis elevado a la paréntesis 1 sobre n. ¿Sí? O sea que esta es más fácil para hacer las cuentas. ¿Cómo vienen? Y lo último que nos quedaría, siempre partiendo de nuestra fórmula original, yo insisto, ustedes la fórmula que tienen que comprender y analizar es la principal. Todo lo otro que miran son despejes. Obviamente tenemos el despeje de la capitalización, tenemos el despeje de la tasa, y nos vamos a encontrar con un despeje muy particular que va a ser el de la n. Sin hacer un análisis exhaustivo, porque ustedes ya estuvieron despejando n, ¿qué podemos decir? Si bajo el cn dividiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? C0 sobre cn. Y lo que quiero hacer es aplicar algo para poder despejar la n, aplicaba logaritmos. Yo normalmente aplico logaritmo natural, pueden aplicar el que más les guste, ¿sí? Lo que estoy haciendo acá abajo. Y cuando aplico logaritmo, también acá logaritmo natural, bajo la n multiplicando, perdón, aplico logaritmo natural, bajo la n multiplicando, ¿y eso qué me pasa? Que n es igual al logaritmo natural de c0 sobre cn sobre el logaritmo natural de 1 menos d. También, cuando despejemos tiempo, ¿sí? En periodos, obviamente, porque el tiempo nosotros lo medimos en periodos según la tasa, siempre muy importante, también lo podemos ver con el log. O sea que si ustedes llegan a ver que n es el logaritmo de valor actual sobre valor nominal sobre el logaritmo de 1 menos d, lo más importante que si usan log, mantengan log, y si usan logaritmo natural, mantengan el logaritmo natural. ¿Sí? ¿Dudas de esto? ¿Se entiende? No hace falta que me regalen un me gusta, simplemente con que me digan que sí, todos felices. Digo, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que un interés es simple o cuándo nos vamos a dar cuenta que un interés es compuesto? Quizá esta parte de la explicación hasta ahora se van a terminar dando cuenta solo en el caso de que ustedes lean bien el ejercicio y el ejercicio les diga a los gritos, mirá que es un interés simple. Esto porque estamos a esta altura de la materia. Porque todavía si yo no les aviso el tipo de operación que estamos haciendo, por ahí no entiendo por qué. ¿Pero por qué compuesta? Tanto nos pasa para interés como nos pasa para descuento. El hecho que la operación sea compuesta va a tener una parte fundamental de la lectura que me lo va a transformar en compuesta necesariamente. Es cuando diga la palabra mágica que la tasa que estamos usando es efectiva. Entonces ustedes están leyendo el ejercicio y de repente se encuentran con que, che, estoy usando una tasa efectiva mensual de descuento. Entonces, ¿qué es lo que yo sé por decir la tasa es efectiva? ¿Qué puedo opinar de la tasa? Bueno, lo que puedo opinar es que al ser efectivo,
todos los meses me hacen efectivamente ese descuento. Y eso lo transforma en la parte compuesta que veníamos trabajando. Gracias, Raúl y Carolina. Entonces, si la tasa es efectiva, es una operación compuesta. Distinto va a ser el caso, sobre todo para las operaciones simples, que casi siempre lo va a tener que aclarar, es que a mí me dan una operación en 5 meses y me dicen que la tasa es una tasa nominal. Y no dice nada más. Entonces, si la tasa es nominal y no me agrega un periodo de capitalización o no me dice se capitaliza cada 60 días o algo, o sea, no dice que es efectiva y tampoco que capitalice, seguramente se puede hacer por simple. Pero todas esas cuestiones las vamos a terminar aclarando muy bien, sin necesidad que ustedes tengan una ayuda de memoria que diga, che, pero mirá que el ejercicio es compuesto, mirá que el ejercicio es simple, cuando entendamos tasas. Y fíjense una cuestión, cuando terminemos de hacer descuento, que es los dos temas que estamos trabajando ahora, en el medio, el capítulo 3 ya va a arrancar con equivalencia de tasas. Quiere decir que si nosotros entendemos bien estas partes, cuando agreguemos lo de las tasas, ya no va a hacer falta tanta explicación intermedia. O sea, sé que es una operación compuesta ahora, sí. ¿Por qué? Porque lo dice los gritos o porque dice que es efectiva. Cuando ahora no me diga los gritos, voy a leer la tasa y la tasa me va a indicar el tipo de operación. Que obviamente para eso es la práctica, para eso es equivocarse. Y esto quiero dejarlos tranquilos, digo. Me equivoco mucho, profesor, en los ejercicios, me lleva mucho tiempo. O como pasa en el WhatsApp, pero mirá lo que tardé en hacer un ejercicio. Van a tardar mucho haciendo los primeros ejercicios. Pero a medida que empiecen a avanzar, esos ejercicios se van a ir haciendo cada vez más tranquilos. ¿Sí? Vamos a irnos a la parte de descuento compuesto, donde están los ejercicios. Hacemos un par, cosa de que logremos entender la forma de trabajarlo. Y después voy a seguir con un par de explicaciones de descuento, sobre todo en la comparación. Entonces, vamos a ir a la práctica. Más que nada para trabajar algún ejercicio que nos permita sumar. Y vamos a hacer ejercicio 2.2.1. Vamos a arrancar bien de base, ¿sí? Como todavía ustedes estarán peleándose con interés simple e interés compuesto, y esto es solo para que tengan algo para después arrancar. Dice el ejercicio 2.2.1, pongo el barco en posición y lo leemos juntos. Hallar el descuento que generó un documento de 30.000 pesos de valor nominal. Fíjense que en términos de lo que es el vocabulario de la materia, el hecho que me digan el valor nominal me está diciendo que está al final, ¿sí? Que está al final de toda la operación. Entonces, yo tengo un documento cuyo valor nominal es de 30.000 pesos, ¿sí? O sea que esto está al final. Si fue descontado por el régimen compuesto, al 8% mensual adelantado, en ningún momento la tasa habla del descuento, pero sí dice que es adelantado. Obviamente acá dijo descuento. Pero si yo quisiera ver cuál es el valor en cero, sin decirme descuento, y miro que la tasa es adelantada, ya sé que la tasa es una D30 del 8%. Y voy a escribir D por ser adelantado. Y lo voy a descontar 6 meses antes de su vencimiento. Y acá quiero, más allá de ver la respuesta, quizás la parte que los pone más locos, porque al ver la respuesta saben lo que debería dar. Yo tengo 2.1.1, ¿no? Un documento que se lo descuenta 6 meses antes. La forma correcta sería, pueden poner, hoy es el momento 0 y esto vence dentro de 6 meses, o también, mucho menos entendible, pero fácil para ver, esto está en el momento n y lo voy a descontar 6 periodos antes. ¿Sí? Nos gusta, por lo general, hacer 0 y 6 porque hoy estoy en 0. ¿Sí? ¿Qué me pidió? El descuento que generó. No me pidió el valor actual. Entonces yo voy a hacer las dos cosas. Si yo digo, ¿cuánto logré hoy? ¿Qué puedo decir? Bueno, C0 es, ¿por qué compuesto?
Porque este D de 30 es una tasa efectiva. Adelantada. O sea que cuando dijeron adelantada, recontra confirmaron que era un descuento. Nada más, no es que era otra cosa. ¿Y qué voy a decir? Bueno, esto es CN por 1 menos D. Y fíjense una cosa muy importante. Cuando yo puse 6 acá, es porque el ejercicio dice 6 meses. Y la tasa que yo tengo son meses. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que tanto la D como la N tengan la misma unidad de medida. Cosa que cuando lleguemos a la parte de tasas, posiblemente juguemos con eso y yo te dé la tasa mensual, pero te diga operaciones bimestrales y uno tenga que jugar con eso. Entonces voy a decir, bueno, C0 ¿qué es? Evidentemente CN es 300.000. Voy a sacar el barco porque si no, no voy a poder escribir la compu. 300.000 por 1 menos la tasa, 0,08. Y quiero ser muy claro en algo que por lo que vengo leyendo en ese grupo, joden mucho el tema que la tasa sea con los ceritos. Entonces, presten atención al momento de ver cuántos ceros se escriben. 8 dividido 100 es 0,08. No ponen 0,8, mueren ahí. Les complica todo el ejercicio. Y la N son 6 periodos. ¿Sí? ¿Ves la cuentita? ¿Sí? Estoy diciendo, profesor, ¿usa la calculadora? No, de hecho estoy usando un Excel. Y si uno usa el Excel estando en casa, usamos unos paréntesis, 1 menos 0,08, elevado a la 6. Y me dice que lo que yo logré como C0, o sea, lo que logré cobrar es C0, 130.000 o 300.000. ¿Pero qué decía el ejercicio? Yo puse 30.000, pero decía... Perdón, 30.000, está bien. Pero estoy con mucha plata, 300.000. Vamos. ¿Vieron por qué grabo con público? Es más divertido. Entonces esto va a ser 18.190 con 65. ¿Esta es la respuesta que me pidieron? No. Yo ahí estoy sacando lo que logré. Pero la pregunta que me hicieron fue ¿cuál fue el descuento? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Les voy a mostrar esta forma, que es la forma haciéndolo con 2 pasos, sacar el C0 y qué decir. El descuento es CN menos C0. O sea que el descuento van a ser esos 30.000, que me corrigieron recién, muchas gracias, menos esos 18.190 con 65. ¿Sí? Acá hay una cuestión muy importante. Si ustedes usan 2 pasos, ¿sí?, para hacer lo mismo, no es que esté mal. Al contrario, hay que justificar. Yo se lo voy a mostrar en este paso y la versión alternativa aplicando directamente el descuento. Esto van a ser, me va a quedar 11.809 con 35. Entonces la respuesta es la operación generó un descuento de 11.809,35 pesos. Exactamente el mismo resultado que la guía, lo cual suele ayudar. Vamos a mostrar la versión alternativa, ¿sí?, que no lo mostré hace un ratito, pero también se puede hacer. Descuento se puede sacar como CN menos C0. Pero otra cosa que podría hacer, que lo conocemos ya del otro caso, es que yo quiero sacar el descuento directamente. Para lo cual el descuento, ¿qué va a ser? CN por la tasa. Claro, me diciendo, bueno, pero ¿qué tasa? Claro, la tasa de todo el semestre, de los 6 meses. Entonces lo que terminamos haciendo es, como esto es una tasa de descuento, lo que aplicamos es 1 menos D a la N. Quiere decir
que haciendo esta cuentita, ¿sí? Y ahora les voy a decir de dónde sale esta cuentita, porque si no me van a ver la fórmula diciendo, profesor, no tire magia. Esto es para sacar el descuento absoluto. O sea, no lo hago en dos cuentas. Bueno, pero ¿cómo llegó a este descuento? Bueno, piensa una cosa. Recién yo dije que Cn era Cn menos C0. ¿Y quién es C0? C0 es esta cuantita. Entonces si yo hago Cn menos Cn menos 1 menos D, saco factor común y ¿qué me queda? 1 menos D a la n. Claro, si aplico directamente, ¿qué me va a decir? El descuento es 30.000 por... Usan paréntesis con la calculadora, pero usamos las reglas matemáticas como corresponde. 1 menos, paréntesis, 1 menos D, perdón, 1 menos 0,08, que era la tasa, a la 6. Y obviamente cierro paréntesis. Si miro bien los corchetes, esto es un término completo, que lo multiplico por 30.000 y me va a quedar directamente los 11.809,35. O sea, y esto me toma el atrevimiento de hacerlo de las dos formas, porque se van a encontrar con algo que les va a traer mucho dolor de cabeza durante el resto de la cursada, y si lo vamos aclarando ahora, no debería traer ningún dolor de cabeza, nada. A mucha gente le entró el sueño, eso es una cosa, si yo los reconozco, es una hora para grabar complicada. Lo que está pasando acá es que ustedes ven un mismo ejercicio resuelto de dos maneras. ¿Y saben por qué se los aclaro? Porque cuando el profesor haga una resolución que no sea exactamente la misma que la de ustedes, lo único que hay que corregir es que si ambos caminos son correctos, sobre todo el de ustedes, ¿no? Si lo están haciendo en casa. Pero no quiere decir que esté mal. Entonces yo le mando a alguien la resolución mía, la de abajo. Me dice, no, pero yo hice el camino largo. ¿Hay alguna diferencia? Ninguna. Está perfecto. Lo que sí, presten atención que si conocen los dos caminos, algo que va a ser muy importante es, tengo más herramientas para resolver el problema. Entonces, si en esas herramientas múltiples que tengo, entiendo cómo encararlo, entonces va a ser muchísimo más fácil. ¿Sí? Que de la otra forma, que cuando quiero hacer, termino no estando tan seguro de si el tema lo voy a poder trabajar o no. ¿Se entiende? Así que muchas veces vamos a jugar con eso, de hacer varios ejercicios o de distintas formas y que me permita llegar al resultado. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? Los 4 que tengo vivos todavía, Celeste, Raúl, Graciela o Carolina. Aparte en clase no sabría los nombres, pero acá es más fácil para decírselos. Bueno, voy a jugar con un ejercicio más, así cuando vean esto, ¿sí? Lo pueden trabajar. Uno que nos da tiempo y encima descuento compuesto. Creo que les estoy ahorrando un dolor de cabezas a futuro nada más. Vamos a hacer el ejercicio 2.2.11. Perfecto, Raúl. Es un buen dato. 2.2.11, ¿sí? Y esto dice lo siguiente. Bueno, chicos, me alegro que los esté manteniendo despiertos. Un comerciante tiene que cobrar un cheque diferido por 9.500 pesos con vencimiento a los 75 días. Necesita comprar urgentemente mercadería evaluada en 9.176 pesos con 60, siendo que en el mercado la tasa efectiva anual de descuento, vieron que dice al anual, este ejercicio va a ser muy bueno para agregarle algo distinto, es del 19%. ¿En cuántos días debería descontar el documento a la tasa vigente para poder efectuar la compra? Es un ejercicio poco feliz, pero vamos a saber cómo resolver el ejercicio. Yo sé que en total el cheque tiene 75 días, ¿sí?
Necesito comprar urgentemente mercadería valuada en 9.176,60, siendo que el mercado, la tasa efectiva es del 19%. ¿Cuántos días deberá descontar el documento a la tasa vigente para efectuar la compra? Bueno, vamos a mi cuaderno. No va a ser tan larga la resolución, así que esto va a ser fácil. Quizá el enunciado de vuelta algunas veces no es tan feliz. Yo lo que sé es que tengo un documento que en un plazo, y ahora van a ver que el 75 lo vamos a dejar un poquito de lado, va a permitir lograr 9.500 pesos. Y lo que yo necesito en el momento cero, lo que yo necesito es no, ¿cuánto dice? 9.176,60. En síntesis, la pregunta es, ¿cuántos días, n días, podré descontar este documento para, o sea, cuántos días antes de su vencimiento, podré descontar el documento para que me den esa plata que quiero? Pero hay una información muy importante, es que la tasa de descuento que tengo es una tasa efectiva de 365 días, o sea, una tasa de descuento anual, y dice efectiva anual de descuento, entonces una D, porque es efectiva, anual del 19%. Lo cual nos va a complicar muy poquito el ejercicio. ¿Por qué? Nosotros sabemos que la tasa de interés y la N comparten unidad de medida. Entonces tengo dos formas de hacer este ejercicio. Yo sé que C0 es Cn por 1 menos D elevado a la N. ¿Sí? Entonces, si yo hiciera el ejercicio de esta manera, esta tasa y esta tasa tienen que tener la misma unidad. Por ende, como yo sé que la unidad es igual, el hecho de que yo acá ponga el 19% va a hacer que el resultado de n sean años. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer cuando termine de hacer este ejercicio? Bueno, esto que está en años, pasarlo a días. Pues me dice cuántos días. ¿Sí? Entonces, claro, si yo conozco la fórmula, ¿qué digo? N es igual al logaritmo natural de C0 sobre Cn, o sea, 9.176,60 sobre 9.500 sobre 1 menos d. El logaritmo, ¿no? 1 menos 0,19. ¿Sí? Para el que se durmió un ratito hace un rato, recuerden que yo les expliqué cómo sacar el tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo hago esta cuenta, ¿sí? Insisto, esto de cómo usa la calculadora. Si usan ln, usan ln. Si usan logaritmo, usan log. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Logaritmo natural de 9.176,60 dividido el 9.500 dividido el logaritmo natural de 1 menos 0.19. Si yo hago esto, ¿sí? Si yo hago esto, me dice que el descuento que le tengo que aplicar, es 0,16 43 36 43 64, ¿sí? Pero estos, ¿qué son? Años. Entonces, si estos años yo los paso a días, ¿qué hago? Lo voy a multiplicar por 365, porque eso me lo transforma en año. Entonces, los días que pasan desde el momento que hago el descuento hasta el n son 60 días. Pero voy a leer bien el ejercicio,
Y fíjense, no pregunta cuántos días duró la operación, sino lo que me pregunta es, ¿en cuántos días debería descontar el documento? ¿En cuántos? Y ahí es donde el 75 vuelve a tener importancia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sacamos de n era cuántos días voy a descontar, lo cual está bien. Pero ustedes siempre relean la pregunta, dice, ¿en cuántos días debería descontar la operación? Bueno, entonces yo vengo, 60 días es el descuento. $75 menos 60, ¿qué me dice? En 15 días, día que se hace el descuento. O sea, toda la operación duraba 75. Toda la operación duraba 75. Yo lo que quise calcular es cuántos días duró esto. Entonces, en realidad lo que tengo que hacer es esperar 15 días, descontarlo los 60 días que quedan, y ahí resolví el problema. Es un problema que si no lo leo bien, obviamente tengo otros problemitas. Ahora, sin terminar el problema, y van a ver que en la resolución también se van a encontrar con otra forma de resolver esto. ¿Qué pasaría si yo no quiero pasar por este problema de los años? De que me queden años y que la tasa no la entienda y que la n no la entienda y me da 0,16 y qué es. Entonces la alternativa para hacer este ejercicio es la siguiente. Que como la pregunta está en días, ¿en cuántos días voy a hacer la operación? Lo que voy a hacer es lo siguiente, es que cuando yo haga C0 sobre, a Cn por 1 menos D, por 1 menos D, acá voy a agrandar esto así, lo ven bien, ¿no? Lo que voy a hacer es lo siguiente, en vez de elevar a la n, y nada más elevar a la n, lo que hago es a la n sobre 365. ¿Y eso por qué? Porque el hecho es que yo diga que n son días, y estos sean días por año, días sobre días me queda nulo, y toda la tasa me queda en años. Ahora, cuando yo despeje la n, la n ya son días. Entonces se van a encontrar que muchas veces, para poder adecuar la tasa a algo que está en días, lo que hago es dividirlo por el plazo de la operación. Que eso lo hicimos cuando les expliqué los ejercicios, por ejemplo, cuando tenía varias cuotas, ¿sí? Si recuerdan la clase de que yo decía, quiero pagar 2 cuotas de tanto, lo que hacía era dividir el tiempo por la n, por la duración de la tasa. ¿Qué quedaría esto? Que d es igual a logaritmo natural de C0 sobre Cn sobre el logaritmo natural de 1 menos d, y la única diferencia que esto quedaría, entonces no es n, y esto que quedaría, no les achiqué la pantalla, perdonen, esto queda por 365, o sea que hacerlo a mano, o hacerlo por partes, o hacerlo todo junto con ese 365, básicamente como racionamiento es el mismo. La única diferencia es que acá, ya al incorporar el 365 a la n, por ahí no termino diciendo que esos son días, no digo que son 0,16 días. Ya directamente dentro de la fórmula entiendo que hay que multiplicar por 365 y el resultado final ya me dan días. ¿Por qué les dejo en el video ya esta parte resuelta? Porque cuando ustedes en el fin de semana retomen la práctica de este tema, no quiero que me digan, me diste compuesto, me diste simple y no sé para dónde practicar. Entonces un par de ejercicios y vamos a plantearnos. El hecho de que ustedes tengan ese par de ejercicios y que puedan jugar, nos lleva al libro de Clara Esperanza. Ustedes agarren el libro, hagan el repaso de lo que en el libro dice y ¿qué van a encontrar? Se van a encontrar toda la explicación, obviamente ejercicios resueltos con esas características. Entonces, no perdamos de vista que si ustedes no realizan ejercicios y no realizan la lectura, se les va a ir complicando.
Así que les pido por favor, ¿sí? No olviden esta parte. Bueno, es una parte menor, no es simplemente después practico, ¿sí? La práctica tiene que ir acompañándonos y la lectura de la teoría también, ¿sí? Quizás la diferencia, he escuchado que no digo otros cursos de matemática financiera, pero otros cursos en general les mandan a leer. Lean y vemos las dudas. Digo, yo me estoy ocupando de explicarles el tema. Ahora, eso no hace que la explicación del tema, por más que sea en video, en vivo, lo que sea, ya está. Digo, tomen el libro, hagan la ejercitación como corresponde y de esa manera van a encontrar bastante más. Temas importantes. Hasta ahora vimos cuatro metodologías de trabajo. Interés simple, interés compuesto. Descuento simple, descuento compuesto. Entonces ahora, más allá que posiblemente ya lo hayan visto para lo que es la parte de interés simple y compuesto dentro de intereses en el libro, quiero que veamos qué pasa si uno hace una comparativa de descuento simple y compuesto. Entonces esa comparativa, y lo vamos a hacer directamente obviamente en la hoja, ¿qué me va a mostrar? Comparación, descuento simple y compuesto. ¿Sí? Lo que es muy importante entender que ahora, cuando yo hago un eje cartesiano para comparar ambos sistemas, yo lo que hablo de momento cero se refiere a cero descuento. Y si es cero descuento en cualquiera de los dos sistemas, lo que voy a tener como dato es ni más ni menos que la ordenada al origen. ¿Y cuál es la ordenada al origen de un método en el cual lo que estoy haciendo es descontando? Bueno, si yo tengo 0 días de descuento, mi ordenada al origen en ambos casos va a ser CN, o sea, el capital hasta el final. Ya que el profesor juega con las fibritas y podemos hacer cálculos, vamos a decir que C0 va a ser igual a Cn por 1 menos D por N cuando hablemos de qué cosa, cuando hablemos de simple. ¿Y qué pasa cuando uno hace un descuento simple en estas cuestiones? Bueno, me encuentro que el descuento es lineal y esa linealidad que me da el descuento me da una parte que es, le diría hasta tétrica para verla, ¿sí? Es que llega un momento en el cual, a medida que uno va descontando, incluso va a encontrarse que en algún momento hasta no te correspondería nada, ¿sí? Obviamente mi eje es N. ¿Cuándo sea esta situación? Cuando N es igual a 1 sobre D. Pensemos un caso bastante fácil de entender. Por ejemplo, que ustedes se encuentren con que tiene una tasa de descuento del 10%. Entonces, claro, en una operación me descuentan 10% todos los meses. Fantástico. ¿Cuántos meses puedo durar? Básicamente 10. ¿Podría descontar más de 10 meses una operación? La respuesta es no. ¿Por qué? Y porque ya no me van a dar nada. Eso obviamente se da en el descuento simple. Entonces, cuando me encuentro en el compuesto, ¿sí? Y digo que C0 es igual a Cn por 1 menos D a la N, ¿sí? Como exponente, ¿qué digo? Que evidentemente parto de lo mismo de ordenar origen. En el momento 1, supongamos que el momento 1 es este, logro el mismo capital que el otro, pero después lo que tengo es una curva que tiende a 0, o sea, tiende a 0, porque digo, si me descuentan, seguramente va a tender a 0, pero nunca se hace 0. ¿Y qué es lo que notamos? Que hasta el momento 1, mejor dicho, en el momento 1, en este momento, simple es igual a compuesto.
¿sí? De hecho, si esto lo vieron en las operaciones de interés, también pasaba lo mismo. Antes, en la parte anterior, ¿yo qué digo? Que compuesto es mayor que simple. ¿Por qué compuesto es mayor que simple? Porque en la cuando yo hago un descuento subperiódico, o sea, menor a la unidad de periodo, resulta ser que lo que me descontaría de simple me da más plata que lo que me descontaría de compuesto. O sea, yo en todos los casos, mi eje estoy tratando de buscar C0. Si yo C0 lo descuento 0 días, me queda igual que CN. Ahora, a medida que voy bajando, ¿qué va a pasar? Va descontando más. ¿Y qué pasa en el periodo posterior? Bueno, obviamente, cuando n es mayor que 1, siempre el descuento simple es mayor el descuento que el descuento compuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay una tabla muy mágica, que tiene la comparativa de ambos sistemas, que dice lo siguiente. Vamos a poner por un lado el descuento simple. Descuento simple y por otro lado el compuesto. Y lo vamos a analizar de ambas operaciones, y esto van a ver que es muy importante que lo vean, porque cuando lo ven en el libro lo van a recordar, es cómo es el descuento y cómo es el costo de la operación. ¿Sí? El descuento que me aplican en descuento simple es constante. Perdón, estoy usando negro acá. Es constante. ¿Y esto por qué? Porque todo lo que venimos viendo de descuento simple, ¿qué hacía? Que cada vez que me descuentan, siempre me descuentan lo mismo. O sea que el descuento es siempre 100. Por lo tanto, el descuento es constante. Si hago la misma comparativa, pero para descuento compuesto, veo que el descuento, a medida que pasa el tiempo, ¿cómo es? Es decreciente. O sea, cada vez que es más largo el periodo, el descuento que me aplican es cada vez menor. Ahora, en términos de costo, más allá que la D no es un costo, pero es importante verlo, veamos una cosa. Si yo siempre, en compuesto, le aplico el 10, le aplico el 10, le aplico el 10, vemos que el costo de la operación es constante. ¿Por qué? Porque a mí me aplican siempre el 10% de lo que va quedando. Entonces es el 10 de 810, el 10 de 900, el 10 de 1000. Entonces siempre la D que me aplican finalmente es constante. Ahora fíjense qué pasa acá. Y esto, insisto, cuando esto lo relean en teoría, van a decir, ¡apa! Se nota por qué es constante o por qué no. Lo que va a pasar acá, ¿qué es? Me encuentro con que me descuentan 100 sobre 1000 pesos. Me descuentan el 10%. Cuando me descuentan 100 de 900, 100 respecto a 900 es mayor. Y ni hablar 100 respecto a 800 y 100 respecto a 700. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que el costo de la operación es creciente. ¿Sí? Entonces ahí no se da cuenta que el hecho de que si yo quisiera elegir un sistema y soy una financiera, ¿por qué la financiera va a querer elegir este? Porque siempre cobran lo mismo por los periodos y ese rendimiento es cada vez mayor, ese costo para el que saca. Mientras que si lo hicieran por compuesto, lo que van logrando para cada mes que se alejan es cada vez menor, con un rendimiento constante. Entonces, cuando uno dice, y de los métodos, ¿cuál te gusta más? Y yo, usuario, preferiría que me cobren compuesto. Yo, usuario, que tengo un cheque y quiero que me lo descuenten. Ahora, yo, financiera, quiero hacer la operación, lo acabo de decir lo siguiente. Te doy un 10% mensual.
Y si son 2 meses, 20%. No es que el cálculo sea más fácil, es que el cálculo es más rentable. Entonces, cuando lean la teoría de esto, ¿sí?, vayan entendiendo qué significa, ¿sí?, el hecho de que ustedes puedan armar, ¿sí?, armar el ejercicio, ¿sí?, y tener este rendimiento del que estamos hablando, ¿sí? Bueno, gente, mi idea era grabar justamente estos dos temas. Seguramente abra la sala ¿cómo se llama? El foro, veo cómo están las preguntas y demás, ¿sí? Pueden ir mandando preguntas ahí en el foro, ¿sí? Y vamos a estar trabajando con más ejercicios. Ahora que tienen esto, ¿sí?, que si se ponen a verlo a las 8, 10 y pico van a estar todavía viendo videos, ¿sí? Van a poder entender toda la aplicación. Yo les voy a dar ahora, les voy a cargar ahora, igual que se hizo con el caso anterior, las hojas del momento. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Saludos.